Muy bien. Bueno, el día Entonces, de hoy, perdón, ahora sí. El día de hoy estoy muy complacido de poder dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí para esta charla. Agradecer también pues a Biómicas por estas iniciativas de dar este tipo de difusión de actividades científicas que hacemos las personas que estamos ahí con las locuras nuestras en cuanto al campo de la investigación. Yo les voy a hablar justamente de una locura mía, que es el veneno fídico. Tengo 14 años trabajando ya en esta manía, por lo interesante que me ha resultado con respecto a esta mixtura de componentes que nosotros encontramos en las serpientes. Claro que todo esto parte justamente del hecho de los casos clínicos que tienen que ver con las mordeduras de serpientes y los efectos que estos pueden causar en las personas, y en algunos casos que resultan letales. Pero siempre me gusta empezar dándole aspectos biológicos de la charla mía, porque y estoy seguro que como ahora es la carrera de biología, nos vamos a entender bastante y van a ver que varios principios que aprendimos en biología celular, biología general, bioquímica, biología molecular, se van dando aquí. En primer lugar, quiero hacer una introducción con respecto a lo que es el veneno animal. A veces utilizamos indistintamente, pero los animales tóxicos nos dividimos en dos. Aquellos que se denominan como venenosos, que quiere decir que hay que comérselo para saber que son venenosos, o sea, hay un sacrificio por parte de unos individuos de la especie. Y otros que son animales ponzoñosos, es decir, que tienen una estructura con la capacidad de producir la sustancia tóxica y otro tipo de estructura con la capacidad de suministrar. Ahora, independientemente de que sea venenoso o no, eh, la toxicidad también se puede dividir en aquella en donde resulta de la simbiosis con respecto a microorganismos específicamente, lo que uno denomina la toxicidad adquirida, y por otro lado vamos a encontrar la toxicidad producida porque esta está genéticamente ya codificada en estos animales. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestro de Gila que hace simbiosis con unos microorganismos que producen esa toxicidad, por lo tanto la mordedura resulta ser altamente patogénica para bueno, en este caso las personas o para la presa. Y por otro lado, un ejemplo clásico que nosotros conocemos, que son las arañitas, en este caso la viuda negra, la Trodectus mactans, ¿no? Que al morder va a suministrar un conjunto de péptido y enzima que va a producir pues la licuefacción de los tejidos. Ahora, en ese sentido, vamos a tener nosotros el club de los venenosos, que son todos aquellos animales que van a tener pues ya sea las estructuras con toxicidad o aquellas estructuras que van a producir. Básicamente estaba considerado por un grupo grande de invertebrados, y entran también un grupo bien reducido de vertebrados y también de mamíferos, como el caso de Necticebus quian, que es un mamífero que emite una secreción altamente tóxica, pero que es catalogado dentro del organismo venenoso, o sea, el depredador se va a dar cuenta que es venenoso porque simplemente se lo tiene que comer y ahí es donde van a estar los problemas. Ahora, en ese sentido, el veneno animal o las toxinas animales se diferencian de las toxinas vegetales porque las vegetales básicamente los componentes tóxicos son alcaloides. En el caso de lo que es el veneno animal, nosotros vamos a encontrar que es un conjunto, es una mixtura de péptidos, de proteínas y otros componentes que van a alterar el estado homeostático, ya sea de la presa en primer lugar o también de su depredador. La manera de cómo van a suministrar veneno puede ser por dientes modificados o por estructuras semejantes a dientes, lo que hace que hay algunos que muerden, como el caso de las serpientes, como el caso de las arañas, que tienen los quelíceros ahí, mientras que otras tienen estructuras puntiagudas, a lo que nosotros denominamos como aguijones, y estos son los que literalmente pican, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia, ¿okay? Hay veces se dice, la picadura de serpiente, en realidad no es una picadura, es una mordedura. Tienen dientes, y lo vamos a ver más adelante, modificados, pero siguen siendo dientes. En ese aspecto, dentro del grupo ya de los reptiles, vamos a tener reptiles que tienen esa capacidad, ¿no? La capacidad de suministrar el veneno. Y aquí nosotros nos vamos
entrar un poquito más y vamos al grupo pues, de los esquamata, específicamente dentro de lo que son las serpientes. En este contexto es el que yo a partir de ahora me voy a enfocar, en las serpientes. Ahora bien, las serpientes, no solamente estamos hablando de los suegros o las suegras, ¿no? El grupo serpiente en sí es pues ese grupo de reptiles ápodos. ¿Ah? Son animales que han perdido sus extremidades. No es que hayan evolucionado sin extremidades, sino que han perdido. Dentro conocemos, no voy a hablar de las familias, no es el caso, sí del grupo, los tres grupos principales. Lo que son las culebras, que es el grupo más diverso de serpientes, son las que más distribuidas están en el planeta. Recuerden, cuanto más antiguo sea un grupo, más distribución va a tener. Luego surgieron las boas, que son el grupo grande de serpientes y que nosotros las reconocemos por la musculatura, la corpulencia que tiene, y que técnicamente es la que más se exhibe hacia las personas. Hemos visto muchos artistas, hemos visto muchos personajes pintorescos que cargan este tipo de serpientes, que son las boas, que mientras estén alimentadas son literalmente dóciles. Pero lo que no van a ver es a una persona o un personaje cargando, por ejemplo, una chuchupe o una cascabel. Porque este es el otro grupo, el grupo de las víboras. Y el grupo de las víboras es el grupo en donde se ha enfocado durante su evolución a la producción de veneno. O sea, ellos se han especializado en eso. En ese contexto, el veneno es una sustancia que es producida en un lugar específico. Hay un aparato, el aparato venenoso. Tiene tres objetivos principales. El primer objetivo es movilizar a la presa. ¿Y por qué razón? Porque si nosotros recordamos, las serpientes se alimentan de animales que son muy rápidos. Estamos hablando de los roedores, estamos hablando de las aves, que son el grupo principal de alimentación de las víboras. Entonces, a la serpiente no le sirve de nada morder a su presa y que esta presa vaya a morir, pues, que 2 o 3 kilómetros más allá. Sería un gasto tonto de logística de veneno. Entonces, el veneno tiene que ser efectivo en el acto, y es por eso que cuando muerden, automáticamente la presa puede pues, ir a morir a 1 metro, a 2 metros más allá, pero de ahí no pasa. Entonces, ese es el primer objetivo, la inmovilización. Luego es matar. Y este contexto de que las serpientes, ellas tragan o huyen ¿ya? Su alimento, y este alimento debe estar casi muerto. ¿Por qué razón? Porque el comportamiento de supervivencia de la presa, de tratar de escapar al momento de ebullición, puede conllevar a una laceración en el tubo digestivo de la serpiente, y eso sí es deleterio para ella. Entonces, ahí tenemos el matar. Y el fin supremo es la digestión. O sea, el veneno también se encarga de iniciar el proceso digestivo para la serpiente. Esos son estos aspectos que llevan a pensar pues que los componentes del veneno pues, no es uno solo. Ahora, si nos trasladamos un ratito a nuestra biología celular, ya, nosotros vamos a darnos cuenta de que si los componentes del veneno son proteínas, entonces la historia comienza dentro de la célula, a nivel de los ribosomas, a nivel del retículo endoplasmático rugoso, en donde se van a sintetizar, se van a ir al Golgi, si ustedes recuerdan, va a haber las modificaciones posttraduccionales que son necesarias para el veneno. Esos componentes del veneno tienen que tener muchas modificaciones posttraduccionales. Y luego atravesar toda la red del Golgi para salir a través de las vesículas cubiertas con clatrina y ser liberadas, ¿no? Como ven, es un concepto de biología celular. Ahora, cuando ya están liberadas, estas se van a ir almacenando. Y por otro lado, tenemos estas estructuras que son los colmillos. Ahora, les hablaba de que hay grupos de serpientes que no son venenosas. Este grupo de serpientes van a tener este tipo de dentición, la que ven en la izquierda superior, y se denomina aglifas. No hay colmillos en sí, solamente son dientes, miren, son una estructura cónica, pero están dirigidas hacia atrás. Justamente es una estrategia que tienen estos animales, para que cuando sujetan a la presa, cuanto la presa más quiera liberarse, los colmillos más se van a incrustar, más van a penetrar.
Por otro lado, vamos a tener a las serpientes, o mejor dicho, a las culebras, que son un grupo reducido de culebras venenosas, cuyo veneno no nos afecta a nosotros mucho. Es más que nada para invertebrados. Son las opistoglifas porque estos colmillitos se van a ubicar bien posterior. Y el canalículo no está cerrado. Ven que aquí está un canal abierto, por ahí va a discurrir la sustancia tóxica. Luego vamos a tener los proteoglifos. Estos de aquí representan al grupo de las corales, al grupo de las cobras. Es fijo la dentición pequeña y está en la parte anterior de la boca. Y el sistema o la eficacia del envenenamiento no se da tanto por la mordedura, sino por la sustancia, ya que este grupo de serpientes, el veneno es de naturaleza tóxica. Pero lo que es más sofisticado ya es en selenoglifos. Este es el grupo de serpientes a donde pertenecen las cascabeles, las jergones, en donde el colmillo ya ha alcanzado su máxima evolución. Y si ustedes miran con atención este colmillo, les va a traer a recuerdo la imagen de algo que se utiliza bastante y hemos estado utilizando bastante en esta pandemia, que son las agujas, ¿no? Las jeringas, los inyectables. Si ustedes fijan, es básicamente lo mismo. Y es más, es que justamente las jeringas, las agujas de las jeringas, ese diseño ha salido de aquí, ¿ok? De ahí surgió. En Egipto se utilizaba justamente esto para realizar la inoculación de ciertas sustancias. Esto es tan grande que no lo pueden tener fijo, por lo tanto, está retraído en la boca de la serpiente y solamente es proyectada cuando va a morder. Entonces, uno de los problemas que encontramos y que básicamente hemos recibido en nuestras visitas a las postas en donde se realiza, donde se tratan los casos de envenenamiento, es que hay veces hay un problema en discernir entre la mordedura de una serpiente venenosa y la mordedura de una serpiente no venenosa. Y bueno, uno de los tips es justamente las dos incisiones bien puntuales que deja una víbora, a comparación de una serpiente no venenosa, que puede ser una boa o una culebra, donde nos deja pues una hilera de incisiones, y esa es, mejor dicho, una marca para que el personal de salud no inocule el antiveneno, porque el antiveneno es una sustancia heteróloga y por lo tanto puede desencadenar reacciones adversas en la persona que es suministrada. Ahora, ¿pero qué sucede cuando realmente nos muerde una serpiente venenosa, cuando nos muerde una víbora? El asunto está de que se desarrolla una complejidad en sintomatología, que se denomina en su totalidad como un ofidismo. Se desarrolla el ofidismo. En ese contexto vamos a encontrar alteraciones multisistémicas, porque hay afectación a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema muscular, bueno, se desarrollan procesos inflamatorios, pero algo que marca bastante en las especies que son de Perú, o mejor dicho, de Latinoamérica, es alteración a nivel hemostático bastante significativa. Sin embargo, las secuelas pueden ser grandes. Les había mencionado que una de ellas es la muerte en sí, ¿no? Porque hay casos que resultan ser fatales. Y lo otro es que te dejan lesiones invalidantes por el accionar rápido y necrótico de los componentes. Ahora, no es que nosotros seamos presa de las serpientes, no somos el pollito con papas para la serpiente. Lo que sucede es la similitud tisular que nosotros tenemos con las presas de las serpientes, porque en el caso de las jergones, sus presas favoritas son los roedores. Y con los roedores somos mamíferos y nuestra constitución tisular es muy similar. Por lo tanto, los componentes van a tener un sustrato bastante semejante, no decir el mismo sustrato, cuando ingresan a nuestro cuerpo y nos dejan esos cuadros. Y eso es porque el veneno cumple una serie de requisitos. En primer lugar, sustancia semiviscosa. En algunos casos ustedes lo van a ver amarillo, porque tiene presencia de riboflavina. Y el color amarillo para nosotros, los que tenemos serpientes en cautiverio, es un indicador de calidad del veneno. Cuanto más amarillo esté, el veneno está bien. Cuando está medio amarillento, nos está diciendo pues, que la serpiente por ahí tiene estrés. ¿Ok? Otra cosa también que tenemos que lidiar es el hecho de que son inestables. Sí, paradójicamente son inestables a temperatura ambiente, así al aire libre. Ya en media hora la capacidad, la potencia del veneno se ha reducido al 50% porque existe una autoproteólisis.
Por lo tanto, es necesario liofilizar cuando nosotros extraemos, ordeñarles, ¿no? Cuando ordeñamos a las serpientes o hacemos la extracción del veneno, tenemos que llevarlo al laboratorio y liofilizar. La cantidad que nos van a inocular varía de 0,1, que son las jergones o las corales, hasta 4 mililitros. En realidad son pocas cantidades, pero 4 mililitros de veneno representa una gran cantidad de material para estudio. Y aquí en nuestro país, la Botrytis brasili, que comúnmente se la conoce como la jergón chuchupe, es la que bota esa cantidad, ¿no? 4 mililitros de veneno. En cuanto a su composición, peso seco, el asunto es que no hay un fluido más rico en componentes que el veneno de serpientes en el mundo animal. Aquí en la tablita de solamente comparación de lo que nosotros encontramos en nuestra saliva, en nuestro jugo gástrico, en nuestro jugo pancreático, no llega ni a la mitad de lo que encontramos en la composición de venenos de las serpientes elápidas, crotálides o viperinas, ¿no? Ustedes ven que casi alcanza el 50% del contenido de peso seco. Eso quiere decir de que evolutivamente estos compuestos han sido diseñados justamente para tener una importancia biológica en asegurar a estos animales su supervivencia. En ese contexto, si uno analiza ya, ¿qué arsenal vamos a encontrar acá? El principal arsenal en las serpientes que habitan en Latinoamérica son las enzimas. Y ahí ustedes tienen el grupo de enzimas. Esta de aquí, la hialuronidasa, no voy a detallar cada una, solamente mencionar. Esta de acá no es tóxica en sí, pero si ustedes asemejan la terminología, hialuronidasa llama a ácido hialurónico. El ácido hialurónico es la goma fisiológica que mantiene unida todo nuestro tejido conectivo. Por lo tanto, las hialuronidasas se encargan justamente de abrir, esas son unas tijeras que abren el paso a todos los demás componentes tóxicos del veneno. Y estos componentes van a actuar de una manera muy semejante como actúa la serpiente para poder capturar a su presa, porque hay serpientes que van a utilizar un mimetismo de asemejar la presa de la presa, ¿ya? Para poder capturar o hacer pues, otra estrategia de lanzar el veneno, como el caso de la cobra escupidora. Ahora, los componentes del veneno van a tener, digamos, dos enfoques. Los mecanismos de acción endógena, que es lo que nosotros desarrollamos el día a día, ¿ya? Es el blanco de estos componentes. Y estos componentes pueden actuar interrumpiendo estos mecanismos de acción endógena o mimetizando. Pero al mimetizar pueden inhibir lo que no se debe inhibir o activar lo que en un momento no debe estar activo. Esa es la estrategia que se utiliza a lo largo de la evolución para el enfoque de accionar de los venenos. En ese contexto también vamos a encontrar otros componentes tóxicos que no necesariamente son enzimas, sino solamente son péptidos. ¿Y estos qué van a alterar? Alteran la comunicación celular, básicamente. Y bueno, se enfoca justamente, si quiero inmovilizar a la presa, tengo que actuar sobre todas aquellas señalizaciones que promueven el movimiento. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de señales sinápticas, puede ser postsinápticas o presinápticas, o alterar como cardiotoxinas o miotoxinas, simplemente por mecanismos de bloqueo. Asimismo, también tenemos componentes no tóxicos que más que nada tienen que ver con la estabilidad del veneno dentro de la glándula. Aunque algunos, como el caso de las desintegrinas, que no se sabe exactamente su función en el veneno, pero in vitro estas bloquean la agregación plaquetaria. Pero no se, si hacemos un estudio cinético, como que este componente demoraría muchísimo en causar serios problemas en el proceso de envenenamiento. Pero ahí están. O sea, de tener una función la tiene. Lo mismo otro tipo de moléculas, como carbohidratos, nucleótidos. En el caso de las aminas biogénicas, se piensa que es el trazador de la presa. Cuando una serpiente muerde, y como les dije, el ratón puede morirse a 1 o 2 metros, si estamos viendo que está en la hojarasca, igual va a estar un poco oculto. Dice que las aminas biogénicas están relacionadas en expedir, son volátiles, y estas la serpiente las puede captar y dirigir hacia donde la presa está ahí, yaciente, muerta o moribunda. ¿Ok? Pero recuerden, el veneno surge por suplir la pérdida de las extremidades. O sea, la naturaleza es una ingeniera bastante genial, inteligente. No te va a quitar algo a menos que te otorga algo. En este caso, quitar las extremidades te otorga en primer lugar el hecho de accesibilidad a donde las presas se van a ocultar.
y quitarte también las extremidades también le ha otorgado aumentar la masa muscular de estos animales. Sin embargo, en este primer intento de incrementar la masa muscular para realizar la constricción, ¿ok? Porque eso es lo que se tiene en evidencia, en primer lugar, es el mecanismo primero de asegurar la presa, involucra de que se desarrollan grandes paquetes. Eso te hace bastante pesada, pero cuando uno está bien pesado, eres lento y eres predecible. Entonces, en este caso, unos grupos de serpientes mantuvieron un tamaño un poco prudente. Otros, para no ser comidos, tuvieron que incrementar su tamaño más, porque el tamaño en la naturaleza es un disuasivo. Y por lo tanto, si nosotros vemos a las anacondas, son las más grandes, ellas no tienen depredadores, pero son pocas, son bien lentas. Pero para este depredador nuevo que vino a ser el ser humano, pues es bien lenta y es bien predecible su movimiento. Ante eso surge el veneno. ¿Y de dónde surge el veneno? Cuando uno hace una comparación de estructura primaria de las proteínas que encontramos en la glándula, encontramos también similitud en aquellas proteínas que se encuentran en los sistemas digestivos, inmunológicos, nerviosos y sobre todo en el sistema circulatorio. O sea, hay componentes muy similares en la sangre de las serpientes, en el tubo digestivo de las serpientes, con respecto a las enzimas que se encuentran en sus glándulas del veneno. O sea, que la historia va por ahí, ya básicamente por mecanismos de duplicación génica. Ahora, en esta segunda parte, ¿para qué sirve todo esto? Obviamente, todo esto surge para poder entender el proceso de envenenamiento. Pero en ese proceso de envenenamiento, nos hemos ido dando cuenta de que existe una potencialidad. Muchos de ustedes conocen el captopril. El captopril lo utilizan las personas que tienen problemas con la tensión, con la presión. En ese caso, este es un derivado de un convertidor de angiotensina de una serpiente brasileña, que obviamente ahora está producida a nivel industrial, pero captopril, su principio viene de una serpiente. ¿Y es por qué? Porque los componentes de la serpiente, de los venenos de serpiente, tienen un enfoque, están especializados, tienen una estabilidad para funcionar dentro de otro organismo, y como son específicas, no tienen un daño colateral. O sea, bajo esos tres principios es que se desarrolla la investigación en veneno de serpientes. Porque lo que uno busca es, primero, generar conocimientos y luego la aplicación. Y generar conocimientos significa utilizar todas las herramientas que uno aprende en la carrera, ¿ok? Y luego ver la potencialidad. Determinada la potencialidad, uno, ¿qué es lo que hace? Producirla en gran escala y eso significa clonar. Clonar para buscar las versiones recombinantes, es decir, domesticar esta molécula salvaje, hacerla que funcione de una manera dirigida y finalmente ya ver su aplicabilidad y la producción del componente que nosotros queremos. En ese contexto es donde se enmarca el primer punto de la investigación en venenos. Primero, la investigación per se, que nos da el fundamento de muchas cosas, la producción de los antivenenos, porque se necesita veneno para producir el antiveneno, salvo ya con Paul utilizar la otra estrategia, ¿no? Que sería muy bonito contarla más adelante, y luego la parte de biotecnología. Y en ese contexto se han ido desarrollando las aplicaciones que se tienen en biomedicina con respecto a los componentes. La mayor parte de los componentes de veneno de serpientes, o sea, su versión ya clínica, está dirigida al diagnóstico, no tanto a lo que es medicamentos, salvo el captopril. Pero encontramos muchos textos de diagnóstico a lo que es problemas del sistema hemostático, ¿no? Para tratar lo que son trombosis, formación de trombos, o para tratar el otro lado, ¿no? Cuando no se forma el trombo, para evitar hemorragias. Este tipo de medicamentos actualmente en Europa se desarrollan bastante. Está muy limitado en el campo americano, pero tiene esta potencialidad de ser aplicado. Y de ahí vamos a encontrar nosotros muchos otros trabajos que muestran la aplicación como antibacterial por las L-aminoxidasas. Básicamente, estas actúan sobre gran positivas y gran negativas. Antiviral, justo las fosfolipasas están siendo estudiadas para poder comprender los mecanismos de infección de SARS-CoV. Se utiliza bastante fosfolipasa, por ejemplo, en la Universidad de Texas. Tengo un colega que está trabajando con ello. Antifúngicas, antiparasitarias, pero que tienen que ver un enfoque inicial para poder comprender el mecanismo e ir
digamos, quitando todas esas estructuras que no tengan nada que ver con la aplicación técnica. Ahora, en mi lado, mi enfoque comienza con la parte antitumoral. Se ha determinado la capacidad de antiangiogénesis y citotóxica, mejor dicho, inductora de la apoptosis, de los componentes ofídicos para con líneas celulares tumorales. Básicamente para afectar la metástasis, ¿no? La metástasis y la angiogénesis. Claro que primero la angiogénesis para que suceda la metástasis. Estos son los dos pilares de todo avance en cáncer. Y por lo tanto se ha determinado que si uno bloquea estos dos aspectos, entonces el cáncer se queda limitado. Y se ha encontrado esta peculiaridad potencial en el desarrollo de los estudios de los componentes ofídicos. Y la historia por el lado nuestro comenzó desde el 2010, en donde empezamos a hacer una pequeña revisión de qué componentes se estaban utilizando para poder estudiar cáncer. Y ahí es donde entran las desintegrinas que ya les había mencionado. Estas tienen la capacidad de aislar a la célula tumoral, la aíslan y no le dan contacto con las demás. Y por lo tanto, hay referencias y evidencia científica que detiene el crecimiento e induce la reversión del tumor. Pero no fue hasta el 2019 en donde pudimos hacer un trabajo un poco más exhaustivo, pero no con el ámbito tumoral, sino queríamos saber cómo se comportaban dosis subletales con respecto a líneas celulares humanas. Y comenzamos trabajando con esta proteína que es muy grande, 120 kilodalton, es dimérica, es una L-aminoxidasa, que tenía un comportamiento bien peculiar. En primer lugar, que te generaba autofagia, ¿ya? Te afectaba la viabilidad celular. Y uno pensaba, es un efecto citotóxico, es un efecto necrótico. Pero cuando uno iba estudiando más, el asunto es que te produce autofagia, te produce apoptosis y te produce necrosis. O sea, te hace todo el repertorio. Y ojo, dentro de lo que es la necrosis, también induce necroptosis. Ustedes han escuchado de esas variantes, la piroptosis también. Las induce. Los mecanismos no lo vemos, todavía no lo sabemos, pero están ahí, estamos trabajando en ello, llevamos 2 años más todavía tratando de entender. Pero otra cosa interesante que nos dio ese trabajo es el hecho de que estos componentes se empiezan a meter también con la mitocondria. Y algo que nos asombró es que podían entrar a la célula, es decir, se podían internalizar. Entonces, internalizarse ya abría unas puertas, porque de la incertidumbre, porque estamos hablando de una proteína muy grande que se está metiendo, son 120 kilodaltons que se están metiendo a la célula. O sea, debe haber un mecanismo, o lo induce, o es que la célula realmente tiene un mecanismo de poder hacer ingresar una proteína de ese calibre. En el 2020 se publicó este trabajo de esta serinoproteasa que tiene que ver, bueno, esta serinoproteasa lo que hace es coágulos anómalos en el proceso de envenenamiento. Esta no te inducía la muerte celular, o sea, no te afectaba la viabilidad. Entonces dijimos, bueno, no tiene efecto. Pero cuando se empezó a ver la migración, sí tenía efecto sobre la migración. O sea, no te mata la célula, pero impide que la célula se mueva. Ante esto, ¿cuál es el asunto? Se nos ocurrió que los movimientos siempre dependen de energía, así que, ¿por qué no estudiar lo que sucede a nivel energético? Y se vio de que esta enzima tiene la capacidad de reducir el metabolismo mitocondrial. En otras palabras, le empieza a quitar la pila a las células tumorales para que éstas no tengan la capacidad de moverse y solamente se quedan con la capacidad de estar ahí. Por eso se le llamó migrastática. Y cuando se trató de microscópicamente evidenciar qué es lo que sucede, nos dimos con la gran sorpresa de que te destruye el network mitocondrial en las células. Entonces, las mitocondrias de todas maneras necesitan comunicarse. Una especie de comunicación entre ellas para asegurar el correcto sinergismo energético o bioenergético. Pero cuando entra la enzima, destruye eso. En comparación también con el control, lo destruye. Y de esa manera es que hace su efecto. Ahora, ¿lo hace desde afuera o lo hace internalizándose? Eso no sabemos. Otro efecto lo encontramos en esta, que es una fosfolipasa. Esta fosfolipasa es una miotoxina, te destroza, es una microscopía electrónica, te destroza la membrana del paquete muscular y afecta obviamente la comunicación y la parte del movimiento. Esta también tiene, bueno, esta causa muerte,
causa tanto como necrosis o apoptosis, ¿ya? Y te altera el ciclo celular. Y todas estas pruebas las hacemos en dosis subletales. Es decir, no, esta es la enzima nativa, no la hemos trabajado para nada. Son dosis subletales que te causan efectos, ya, muy interesantes para poder estudiarlas a esas concentraciones pequeñas. Tanto en cáncer de mama como en cáncer de pulmón. No hemos probado otros linajes. Y acá ya estamos volando. Ya. Entonces, afecta también a la migración, pero lo hace de otra manera que lo hace la serinoproteasa. Entonces, ahorita estamos en ese, digamos, en ese dolor de cabeza de tratar de entender estos mecanismos de acción. Y justamente cuando uno hace ese tipo de investigaciones y empiezas a tomar las referencias, nos dimos cuenta de que había poco de esta información y nos animó a sistematizar la información, a hacer pruebas y conllevarnos a plantear esta primera revisión del efecto de componentes ofídicos sobre este rol mitocondrial en células tumorales y plantear modelos, ¿no? Que es lo que al final uno quiere, plantear modelos que son puntos de partida para poder ir probando, porque cada uno de estos modelitos se convierte en una hipótesis. Entonces, de esa manera, estimado público, es el que desarrollo mi locura y los invito a visitar la página web que tenemos con nuestros colaboradores de Chile y que últimamente se están anexando colaboradores de Brasil. Y esto sería todo para cuanto la charla que quería darles. Estoy abierto a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias, Dan, por tu ponencia. La verdad que ha estado muy interesante y realmente tiene bastante potencial, porque lo que uno pensaba que probablemente un veneno de serpiente podía ser letal y que ahí nomás quedaba, puede servir Uh -huh. y puede ser una herramienta bastante poderosa para tratar otros males como el cáncer. Si hay algunas preguntas, se pueden ir animando mediante el chat o pueden levantar la mano y les damos pase para hacer preguntas. A ver si por ahí se entendió algo o no se entendió nada o hay que repetir, pues mucho o fue poco. Sí, Rafael. Hola, Dan. Uh-huh. Gracias. Hola, Dan. Por aquí Rafael Tapia. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Me pareció súper interesante lo que estás haciendo con los venenos. Y yo quería preguntarte acerca de esta proteína bastante grande que han estado trabajando, plecoidina, me parece. La grande, o es la bien grande, la que hemos estado es la 120 kilodalton, L-aminoxidasa y la otra es un poquito más pequeña, que es la serinoproteasa pictobina. Ya, ok. Y quería preguntarte si es que se han analizado ya esto a nivel de la secuencia de los aminoácidos, si se han visto de repente, perdón, algún estudio a nivel ya de fracciones, de péptidos, ¿no? Para tratar de ver si cuál de ellos puede tener alguno de estos efectos que se describen. Esto a razón de repente no trabajar tanto con el grueso de la proteína, sino más bien con fracciones más pequeñas que puedan ser más maniobrables, por decirlo así, y que puedan de repente ingresar más fácil a la célula, ¿no? Meter un péptido creo que es mucho más fácil que de repente una proteína de 120 kilodalton, que me parece Claro, bastante sí. trabajoso, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, lo primero, muchísimas gracias por ese comentario, pregunta que has hecho. La verdad, eso surgió desde el año pasado. Nosotros recientemente hemos adquirido otro financiamiento, esta parte ya con colaboradores de Brasil, para hacer la parte que mencionas. Vamos a romper la proteína, es más, ya se están diseñando segmentos de los péptidos y estos van a ser probados. Lo que sucede es que en este momento, mi estimado Rafael, estamos en el espectro amplio de ir abordando cuál de estas tiene mejor actividad, ¿no?
Hemos lanzado ahorita la red, estamos probando. Hay, por ejemplo, las metaloproteasas no las he comentado, pero estas, algunas te funcionan muy bien con un soporte de vidrio, otros con un soporte fibronectina. Es mucho más potente de todas las que les he comentado, pero las metaloproteasas son muy grandes. Entonces, sí, mi estimado Rafael, ya estamos en el diseño de los péptidos, tanto la versión recombinante de las enzimas como tal, y también de sus versiones de péptidos. Y esas esperamos contar ya el próximo año con los segmentos y empezar a, como decimos acá en el laboratorio, a tirarlas en el cultivo y ver cómo están funcionando, ¿no? Y de esa manera ver el péptido más accesible, más entendible. Pero un asunto importante es que en este momento nosotros no es que queremos buscar la cura, lo que nosotros queremos es entender el mecanismo y ver que una proteína tenga estos efectos. Queremos saber si se internaliza o es que despierta una señal. O sea, por ahí vamos nosotros, ¿no? Para poder entender mejor el mecanismo. Excelente, muchas gracias. Sí, No, primero hay que identificar bien el mecanismo por dónde van los tiros, ¿no? exacto. Así es, Uh-huh. muy bien. Gracias, Dan. No, a ti, Rafael, gracias por preguntar. Muchas gracias por la pregunta. Alicia. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Me quedó un pedazo de duda porque, no sé, en algún lado de su exposición mencionó que se necesitan venenos para hacer los antivenenos. Uh-huh. ¿Ya en algún momento se ha tratado de realizar un antiveneno de manera sintética o todavía no se ha visto esto? Ya, maravillosa también la pregunta. Si nos abocamos al momento de cómo se van construyendo los antivenenos, se necesita obviamente generar ya hasta un burrito, ya, y luego se les hace las sangrías parciales y se obtienen los anticuerpos de estas sangrías. O sea, esa es digamos, el procedimiento clásico, el que tiene el soporte de la OMS para realizar la producción de antivenenos. ¿Qué es lo que estamos haciendo a la par de cáncer? Y también lo están avanzando bastante nuestros colegas de Brasil. Es generar las versiones recombinantes, en primer lugar, crear un pool representativo de las enzimas más significativas en el proceso de envenenamiento e inocularlo a el animal seroproductor. Fíjense que todavía se utiliza el animal seroproductor. Ahora, ¿en qué paso ha evolucionado? Generar los péptidos y estos péptidos nuevamente al animal seroproductor. Como ya son péptidos, ya no van a generar un envenenamiento en el animal seroproductor, simplemente es como una vacuna para ellos. Se generan los anticuerpos, pero se tiene que nuevamente realizar la sangría, que es el aspecto, vamos a decirlo, es el aspecto negativo en cuanto a la producción. Y ahora, ya lo último es el hecho de producirlo, pero en escala de generar hibridomas, generar el cultivo de todas aquellas células, o sea, se les extrae un poco de tejido ya del animal seroproductor que ha sido inmunizado, generar los hibridomas y a partir de esos hibridomas cultivar y que estos produzcan. Suena bonito, todo suena que ya estamos mejorando, pero hay un asunto importante y que lamentablemente se da, y es el hecho de la variabilidad del veneno. Los componentes de los venenos, les había mencionado que tenían modificaciones posttraduccionales. Bueno, esto genera la microheterogeneidad en cuanto a la estructura. Y hay veces cuando uno recombina, cuando uno clonas una versión, pero la naturaleza te pone muchas versiones. Y hay veces nos encontramos a que la potencia baja, ¿no? O sea, las tecnologías se están dando, pero ir contra yo le digo, ir contra la naturaleza es un choque de ir contra la pared. Se generan alternativas, claro está. Ahí nuevamente estábamos con coqueteos académicos con Paul para generar otra versión, ¿no? Que son los aptámeros. Pero todavía estamos manejando esto de la producción. Creo que aquí tengo una pregunta en el chat. El papel de la bioinformática en el campo. Es importantísimo.
Cuando uno tiene la estructura, logra la estructura primaria de estas proteínas o de estas enzimas, ¿ya? Que la puedes hacer por secuenciamiento de EDMA, ¿no? O por deducción a través del cDNA y luego la deducción de la secuencia de aminoácidos. Tú puedes modelar a la proteína. Modelando a la proteína vas a darte cuenta de qué motivos gobiernan. Recuerden que la función de una proteína depende mucho de su estructura terciaria, ¿ya? Y la presencia de dominios que tenga. Es así que, por ejemplo, en el veneno de araña, gracias a la bioinformática, se pudo establecer que era una sola proteína la que se encargaba de realizar casi todo el efecto, que es la esfingomielinasa D. ¿Ya? Esa de ahí, ya está cristalizada todo, y la bioinformática que te ayuda a predecir, cómo es el contacto con el sustrato, te ayuda a desarrollar moléculas que pueden interaccionar con estos modelos proteicos, y una de esas es lo que viene a continuación, lo que Antonio nos está diciendo, ¿no? Los aptámeros. Uno puede predecir cómo sería la interacción del aptámero, son segmentos pequeños de ácido nucleico, con la proteína. O sea, la bioinformática tiene que ver con esto. Aparte de que cuando uno hace un transcriptoma del veneno, de la glándula del veneno de serpiente, la gran cantidad de data tiene que ser procesada. Ahí es donde entra la bioinformática nuevamente para poder realizar la identificación de todos los componentes que se tienen. Inclusive si hacemos proteómica. Por más que el masas nos dé los segmentos, la bioinformática se encarga de ir dándole acotaciones y puntuaciones para ver semejanzas con respecto a otros componentes encontrados en otras especies. Sí, también había una pregunta en el chat de Anthony Salcedo que preguntaba ¿para qué se utilizan los aptámeros? Los aptámeros vienen a ser la competencia de los anticuerpos. Se proyectan como eso, ¿ya? Son secuencias mucho más pequeñas, literalmente no tienen un enfoque de actividad secundaria, ¿ya? Y estas se unen y como si fuera una trampa molecular, se quedan ahí y inhiben o entorpecen el funcionamiento de la molécula blanca. Se utiliza en el campo de la microbiología. Está la tesis de Ana, que es un excelente trabajo con respecto a solamente dirigirte a un componente con aptámeros, que era el factor de transcripción. Ahí, y eso. O sea, los aptámeros, vuelvo a repetir, es como una competencia de los anticuerpos. Solamente que estos sí los puedes producir sintéticamente, sin necesidad de tipo celular, sin necesidad de un animal seroproductor, y lo puedes producir de manera significativa. Ok, muchas gracias. Hay dos manitas levantadas. Lucía. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la exposición, ha estado muy interesante. Y segundo, quería preguntar si es que hoy en día existe alguna especie de relación o conexión entre toda esta área de la investigación biotecnológica y biomédica sobre los venenos ofídicos y la conservación misma de las especies. Bien, preguntas que son muy bonitas, la verdad. Los estudios que estamos haciendo nosotros en el laboratorio tienen un objetivo para poder revalorar a las especies. O sea, nosotros queremos poner en evidencia una especie en particular, que es la especie Botrus pictus, jergón de la costa. La tenemos aquí en Lima. Bueno, va de Lima hacia hasta el sur, Arequipa, y hasta el norte, que llega hasta Cajamarca. Es una especie que por el proceso de urbanización se está restringiendo bastante y está entrando a una especie vulnerable. Es una especie endémica y nosotros queremos revalorar. O sea, los estudios que hacemos es no para capturar a las serpientes, para tenerlas todas y que todo el mundo vaya a capturarlas porque tiene una utilidad medicinal, ¿no? Porque si uno dirige mal la manera de cómo presenta los resultados, genera esta falsa sensación de que teniendo la especie yo me puedo tomar un remojado, como le dicen, y ya me sané de todo. No, o sea, el objeto es justamente de revalorar nuestras especies. Generamos nosotros las versiones recombinantes justamente para evitar tener muchas especies o muchos individuos en cautiverio. No somos seroproductores, nosotros nos dedicamos exclusivamente a la investigación.
pero ya estamos haciendo los trabajos que tienen que ver pues con connotación ecológica, ¿no? Especialmente algunos chicos en el laboratorio están ya iniciando estudios de filogenia molecular para establecer hasta dónde llegan nuestras especies, cómo están distribuidas y darle esa importancia, ¿no? La importancia biológica que tienen las serpientes, que son las principales, digamos, controladoras de roedores y de aves, que justamente estos dos grupos, los roedores y las aves, son reservorios de muchos virus. O sea, el papel del nicho ecológico de la serpiente es importantísimo. Y bueno, no quise un poquito cargar esa información en mi presentación porque no quería pasarme del tiempo determinado, pero sí está siempre la connotación de conservación de estas especies, la verdad. Muchas gracias. También está Alejandra. Sí, buenas tardes. Primero que nada, No le escucho, disculpen. perdón, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias por su presentación. Mi pregunta va más a lo último que se mencionó sobre la bioenergética de la mitocondria y el efecto que tenía el veneno de serpiente. Teniendo en cuenta de que en sí va a ocasionar esto en células cancerosas, ¿qué se podría esperar a futuro en sí del uso de este mecanismo para el delivery de algunos fármacos quizás que sean anticáncer? Existen en la actualidad, muchas gracias por la pregunta, también wow, sigo asombrándome con el nivel de preguntas, qué bonito es esto. Actualmente existe la asociación de los péptidos, de algunos péptidos como las desintegrinas, ya con nanomaterial, ¿ok? Generar estos híbridos y hacer la entrega de libre. Se usa también liposomas en la actualidad para poder realizar esto. Pero todo lo que apunta aquí, y esto sí voy a tomar la licencia de la idea de mi colega de la Universidad de Chile, lo que apunta, porque él es especialista en cáncer de mama, lo que apunta es al hecho de que las células cancerígenas, al parecer, tienen un mecanismo de resistencia a todo aquel que quiere matarlo. Y esa reversión, esa desdiferenciación que toman las células para volverse una especie de stem cell cancerígenas, y o sea, da la apertura a muchas variantes, ¿no? Y si a eso le sumamos el criterio epigenético, más todavía. Eso es un mecanismo de defensa. Pero si tú controlas a las células, si tú te vas a su bioenergética, o sea, si atacas la mitocondria, no la matas a la célula cancerígena. Lo que estás haciendo es simplemente restringirla a estar ahí nada más. Y que después, porque el cuerpo de todas maneras va a identificar a la célula como extraña y que sea el mismo cuerpo el que haga el trabajo de revertir el crecimiento tumoral. Entonces, la hipótesis que se maneja, y esto es lo que queremos probarlo a largo plazo, eso sí, es el hecho de cocultivar células detenidas tumorales con células NK y ver qué sucede. Porque ellos prueban ahorita con componentes sintéticos, moléculas sintéticas, ya, que bloquean la actividad mitocondrial. Las colocan, las cocultivan, y a los 2 días se ve cómo las NK empiezan a hacer su trabajo sobre este otro tipo de celular. Y no es un cocultivo solamente con la tumoral, sino con células normales. Y se ve cómo estas empiezan a destruir. Obviamente, vuelvo a decir, es una licencia que me estoy tomando de este tipo de resultados que son asombrosos. Más adelante van a salir publicados, pero se requiere eso, ¿no? Detener el avance, estar expuestas ahí. Recuerden que el patrón de las células tumorales, el patrón de receptores cambia bastante. Tan solo el switch que hace con la fosfatidilcerina en la membrana ya es un determinante para decir, oye, soy cancerígena, mátame, ¿no? O sea, eso es una estrategia justamente que la célula hace cuando no puede controlar una mutación. Entonces, de esa manera es la que se apunta. Y vuelvo a decir, ahorita queremos entender mecanismos. Es lo que a veces hace falta, ¿no? Y por eso la ciencia básica es primordial. Conocer los mecanismos te genera blancos. Blancos para futuras herramientas o para herramientas que actualmente se tienen pero que no son utilizadas. Gracias, Dan, por tu respuesta.
Hay una pregunta en el chat de Anthony Salcedo que nos dice, entonces, ¿el objetivo final sería producir antivenenos en función a los aptámeros? Sería lo ideal. Sería ideal, por las ventajas que se tienen, ¿no? Sobre todo ya no depender del uso excesivo sobre los animales seroproductores. Aunque, por ejemplo, ahorita el boom es usar camélidos. O sea, dejamos los caballos y ahora nos vamos con camélidos. ¿Y por qué con camélidos? Por la famosa región FC que tienen los anticuerpos, que es la que despierta las respuestas anafilácticas de la persona a quien se le suministre el antiveneno, porque hay reacción anafiláctica, puede llegar a existir reacción anafiláctica. O si no sucede eso, se da una enfermedad que se conoce como la enfermedad del suero. ¿Y eso por qué? Porque el complejo antígeno-anticuerpo en la sangre se va depositando en la persona. Y eso también causa un problema. Y eso justamente se da por esta región FC. Hay un trabajo de investigadores del Instituto Nacional de Salud que lo hicieron con la mayama, o sea, con alpaquita. Y los anticuerpos no generan, o sea, son nanocuerpos, se le dice en realidad, ¿no? Porque solamente son esos fragmentitos que reconocen y listo. Y no incitan la activación del sistema del complemento a nivel del sistema sanguíneo. Muchas gracias. Yo tenía una consulta de algo que mencionaste, que me dio curiosidad de que están haciendo venenos a partir de antivenenos. O sea, el recorrido hacia atrás No, es venenos para producir antivenenos. Ese es el sentido. Okay. Creo que me expresé mal, discúlpame. Es usar venenos para producir antivenenos, ¿no? Porque se utilizan como antígenos para el animalito. Pero sí, yo sé que algunos de ustedes están entendidos en ese sentido. Es que cuando uno inocula, así sea un poco diluido el veneno en el caballo, porque acá en Perú se utiliza caballos, genera una laceración en el animal. Y eso, digamos, es la parte no tan grata en este tipo de procedimientos, pero lamentablemente es la única manera de detener los anticuerpos. Más bien, Paul, ¿estás levantando la mano? Gracias, Ana. Gracias, Dan. La verdad que excelente charla. Me encantó. Para mí es un mundo nuevo, en el sentido de quién se iba a imaginar que habían tantas clases de posibles moléculas con ese potencial que tienen para biotecnología y para biomedicina, ¿no? Yo me quedé un poquito pegado con la parte de péptidos, que es la parte que me podría interesar un poco más, y también la serin tronin proteasa, ¿no? Las serinoproteasas. Las serinoproteasas. Ajá. Y ahí yo tenía una pregunta así muy puntual, porque estamos ya un poco con el tiempo y creo que te han hecho un montón de mejores preguntas que esta de acá. ¿Qué sabemos de esa proteasa? ¿Tiene un sitio de reconocimiento específico? ¿Corta cada vez que encuentras el aminoácido? ¿Cómo es que funciona? Las serinoproteasas es un grupo particular, o sea, obviamente la serina es el que dirige el ataque nucleofílico y reconoce los puentes que forma la arginina. En este caso, la enzima, la pictobina, es una similar a trombina. Le dicen así porque, bueno, primero que sí se mete con el fibrinógeno, que es el sustrato natural de la trombina. Pero la trombina corta las dos cadenas, A y la B del fibrinógeno, y forma la malla compacta de la malla compacta de fibrina, ¿no? Que al final es lo que hace mejor dicho, la coagulación. Pero ¿qué hace esta bandida? Agarra el fibrinógeno, o te corta el fibrinopéptido A, o te corta el fibrinopéptido B. Por lo tanto, se forman mallas anómalas de fibrina porque solamente están compuestas por un solo tipo de fibrinopéptido. Y esto las vuelve bien susceptibles a la plasmina, que es el componente natural que se encarga pues de diluir los coágulos. Cuando ya nosotros nos hemos cicatrizado, entra la plasmina a trabajar para degradar el coágulo, porque el coágulo no debe estar ahí. Pero ¿qué sucede? Esa conformación de fibrina
incita la activación de la plasmina y al final destroza el coágulo anómalo. ¿Y eso cómo se traduce? Que cuando la persona, por acción de otras enzimas como las metaloproteasas, empiezan a generar hemorragia, se activa el sistema de coagulación de la persona, de la víctima, se activa la trombina, pero oh sorpresa, ya no encuentra fibrinógeno circulante en la sangre porque ha sido degradada por la asimilada trombina. Y es una acción sinérgica entre las metaloproteasas que destrozan el endotelio vascular, porque se meten con las ecaderinas, las quiebran y permeabilizan. Entonces, ¿qué espera el cuerpo? El cuerpo cuando ve eso, cuando detecta eso, el cuerpo activa el sistema de coagulación y listo, se detiene. Pero no puede activar el sistema de coagulación porque simplemente no hay este componente que es el fibrinógeno, porque ya ha sido degradado por la similares a trombina. Sinergismo entre enzimas. Se produce la hemorragia y las personas tienen hemorragia por la boca, ¿no? La nariz, en algunos casos el oído y obviamente a nivel también del recto, ¿no? Hemorragia anal. Una hematuria intensa, justamente por este patrón. Eso se ve más aumentado cuanto más tiempo pasa en el proceso de envenenamiento. Y a nivel del mecanismo molecular, de cómo es que corta una fibra y no la otra, Ya. o a nivel Perfecto. de reconocimiento, tiene un péptido canónico Ya. de reconocimiento que en una fibra es más presente que en la otra. ¿Cómo va por ahí lo que sabemos hasta ahora, no? Ya. Nada que tu pregunta está menos que las demás. Es una pregunta bastante compleja. Y le vamos a meter ahí. Lo que pasa es que la trombina tiene dos sitios de reconocimiento para el fibrinógeno. Los sitios AB se llama, de Exoside Binding Site. Entonces, estos dos sitios se posicionan a la trombina sobre el fibrinógeno y permite dirigir el ataque en la primera cadena y en la segunda. Las similares a trombina son monoméricas, ¿ya? Y no tienen los sitios AB. Al no tener el sitio AB, solamente hay tres puntos, ¿ya? Tres aminoácidos claves en reconocimiento de sustrato. Y se llaman los sitios de reconocimiento de sustrato, que se posicionan en la cadena A o en la cadena B, dependiendo del tipo de aminoácido, obviamente en la enzima, y su carga de electronegatividad. Algunas prefieren el B por carga electrostática, otras prefieren el A por carga electrostática. Y solamente se posicionan en ella y sobre ellas hacen el corte. No puede alcanzar los dos. Hay algunas que se reportan que hacen las dos, pero no es tanto que hagan las dos a la vez, sino que actúan sobre uno, liberan, porque cuando uno hace el estudio con HPLC, el tiempo de retención sale, el primer pico del fibrinopéptido A, luego esperas unos 30, 40 minutos y empieza a salir el fibrinopéptido B. ¿Eso qué quiere decir? Que la enzima primero te degrada esta parte y luego pasa y te degrada la otra parte, ¿no? Así van actuando. Y eso es lo que se conoce con respecto a estos sitios canónicos, que son los sitios de unión a sustrato que tienen las similares a trombina. ¿Qué tanto hemos avanzado con tener un sistema reconstituido in vitro de todo este mecanismo? Aún no, estamos en pañales en realidad. Y esto a nivel mundial, recién se ha generado una glándula sintética de producción de veneno. O sea, han cocultivado tejido glandular, esto en la Universidad de Texas, para de ahí generar porque se generen todos los componentes y con ella empezar a simular procesos de envenenamiento. Y con la proteasa recombinante, ¿qué tanta actividad mantiene? Las versiones recombinantes suelen ser casi a la misma que las versiones nativas. Y esto es por algo, Paul. Los carbohidratos que están agregados a la enzima, ya, dirigen bastante la estabilidad enzimática. Eso sí. Entonces, por más que uno utiliza a Picha Pastor o a Saccharomyces, si bien es cierto, te van a agregar ahí el asunto de los carbohidratos, esta microheterogeneidad no es la misma que la versión nativa y por lo tanto sí puede asemejar, pero no puede superar en realidad la versión. Esto específicamente te estoy hablando con las versiones de proteínas, serinoproteínas altamente glicosiladas. Por ejemplo, Claro, la pictoína tiene hasta el 45% de su estructura carbohidrato. O sea, ya está en el punto de la glicoproteína o del proteinglicano. ¿No es cierto? Porque ahí está la diferencia en una glicoproteína y un proteinglicano. Entonces,
una proteína que tenga 45% de carbohidrato, por Dios, es una cosa totalmente atípica. En cambio, las fosfolipasas, tú creas la versión recombinante de la fosfolipasa, te supera inclusive la actividad de la nativa, porque esta no necesita digamos, una modificación posttraduccional, más que contar con sus puentes disulfuro, o mejor dicho, sus cistinas, ¿no? Contarlas ahí y listo, y ya la tienes un poco más activa. Es más, ya por acción de mutagénesis directa la puedas ahí clavar para que sea más potente que las versiones nativas. Y claro, ese es un juego también bonito que uno entra a tallar para manejar, pero con las altamente glicosiladas, ahí está el reto. Bacán. Ahí hay mucho potencial también, quizás a veces nos volcamos mucho a la medicina, a esas áreas, pero acuérdate que la trombina se vende mucho más para aplicaciones biotecnológicas de coexpresión de proteínas y cosas así, ¿no? Entonces, podríamos pensar de hacer algo en esa dirección, o sea, nosotros, ustedes también, pero podemos producir las proteínas, versiones cortas, mutagenizadas, e incluso ahora tenemos un sensor de corte de proteasas muy sensible, que lo estamos usando para SARS-CoV-2, que lo podríamos adaptar también para este sistema, ¿no? Sería bueno. Entonces, y de ahí no vaya a ser que salga un pequeño trabajito para vender esta proteasa Sí, porque el en sueldo de litros profesor para como que no producción de alcanza. proteínas. Ajá. Bien, pero el Listo, asunto vaya, está en mil eso. gracias. Pero el asunto está en eso, ¿no? En ir delucidando cada vez más cómo es su estructura para que uno ya empiece a través de ingeniería genética poder hacer pues las travesuras que uno quiere hacer en ese aspecto. Fantástico. Ya no te pregunto más porque después me llegan los WhatsApps de las Ya, organizadoras que me no, dicen ya basta, capaz ya ya nos ahí nos pasamos el juntamos y tiempo. con una buena taza de líquido que sea, podemos ahí empezar a hablar más acerca de este fantástico mundo a nivel molecular. Excelente, Dan. Mil gracias. Gracias a ti. Sí, muchas gracias, Han, por la ponencia, y creo que al igual que los demás participantes, hemos disfrutado bastante de lo que nos has compartido el día de hoy. Qué gusto. Más bien, sí, más bien quería aprovechar estos minutos para invitarlos a la siguiente ponencia que se va a dar el próximo viernes 21 de octubre. Y bueno, nos va a acompañar Victoria Calzada hablándonos acerca de imagenología molecular y sobre aptámenes, que también va a estar muy interesante, así que los invito también a participar. Cualquier otro día también estás totalmente invitado a volver a Biómicas, a seguir compartiéndonos más y nada, muchas gracias por participar. Muchas gracias y bueno, éxitos a todos. Será hasta otra oportunidad entonces. Listo, un abrazo a todos. Muchas gracias.